Crónicas de Mujeres Nikkei. ¿Cómo estás, Dora Ignacia? Bien, muchas gracias. Nada, pues un poco rara porque hace 12 años que no publico un libro, ¿no? Y justo Y no es de con poesía. eso ya ¿no? vuelvo. Y no es de poesía, pues. Porque yo te decía que es un género difícil de clasificar porque no es estrictamente crónica, pero es como un reportaje, como entrevista, como reportaje periodístico, pero al mismo tiempo es un libro que ha demorado, que ha tomado mucha investigación y casi una investigación antropológica, diría yo, ¿no? Sí, como tú dices, ¿no? Es una mezcla de crónica con testimonio, con prosa poética. Con prosa poética. Pero yo creo que utilicé todo lo que yo he aprendido en mi vida para tratar con respeto y cariño a toda esta gente a la cual entrevisté, que eran 500 personas que yo entrevisté durante 10 años, y algunas de las entrevistas están aquí, ¿no? Algunos testimonios, pero plasmé el cariño a esas personas que tenían 95 años de edad, 100 años de edad, ¿no? Y ahora ya fallecieron, ¿no? Yo recordaba, o recuerdo algo que está en la presentación del libro, y es cuando tú dices que vivías algo así como una especie de burbuja, ¿no? Y además la imagen llena de poesía que hace sobre ella, que era liviana, transparente, pero al mismo tiempo impenetrable, ¿no es cierto? Claro, Y eso es como la lógica de la burbuja, ¿no? Es perfecta, porque puedes ver afuera, pero nadie puede entrar, ¿no? Y así era nuestra infancia de los descendientes de japoneses. Yo recuerdo que tú contabas, aquí mismo lo has contado una vez, cómo era tu papá, además, por ejemplo, decía, él no daba una orden, decía no abre la ventana, sino decía, hace calor, entonces tú tenías que interpretar claro lo que él decía, ¿no? Claro, decía, claro, porque hablaba en infinitivo y no jamás miraban a los ojos, ¿no? Y el contacto físico era imposible, no existía. Yo jamás vi a mi mamá y a mi papá tocarse, ¿no? Por ejemplo. ¿Tocarse? No, ni una manito, nada, ni un abracito. Y mi papá nunca me dio ningún abrazo tampoco, menos un besito, ¿no? A lo que más me ha dado, yo recuerdo, fue cuando ya era mayor y me dio unas palmaditas, porque había ingresado a la universidad, por ejemplo, ¿no? 3 palmaditas, ¿no? Eso ya fue lo máximo. Ya, lo máximo. Esa era la euforia. Es la cultura, pues, ¿no? Es cultural, pero ¿por qué? Porque hasta el concepto del amor es distinto, ¿no? Por ejemplo, en el concepto del amor en el mundo asiático, en este caso el japonés, yo lo comparo con el tema de la tetera, ¿no? Es un amor que surge, el concepto de amor es parte de algo frío y se va calentando con los años, a diferencia del amor romántico o del deseo de Occidente, que la definición o la decisión por una pareja es motivado por un deseo, ¿no? Por una obnubilación, y luego más bien sucede que se enfría con el tiempo, o a veces se mantiene caliente, ¿no? Pero en el caso de los asiáticos es que ni se conocían, mi papá y mi mamá no se conocían. Mi papá le llevaba 13 años, él regresó de Perú, regresó a Japón, y la eligieron a ella tenía 17, 18 años, y decidieron que ella se casaría con mi papá y que mejor se vaya de la isla de Okinawa porque iba a haber una guerra. Y mi abuela le dijo a mi mamá, ¿no? Mejor anda, porque aquí seguro vamos a morir todos. Y muchos salieron en los años 35, el año 1937, con esa mentalidad, ¿no? De que quizás hay una guerra, y justamente pasó una guerra. La batalla de Okinawa, que fue la más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, se devastó 1/3 de la isla, murieron 150.000 personas en 2 meses. Además hay que, regresando un poquito a lo que hablábamos al principio, es que este concepto del amor que tú decías no solo es distinto porque culturalmente hay otra cosa, sino que además tiene sus propias claves, digamos, ¿no? Pero que sin embargo me imagino que choca con lo que tú encuentras, con la realidad que tú ves acá a través de la burbuja famosa, ¿no? Claro, justamente dentro de esa burbuja teníamos que movernos de esa manera, ¿no? Y sentir de esa manera, y también autocensurarnos, autorreprimirnos, ¿no? Pero justamente esa burbuja no es posible, pues por la misma lógica histórica no puede permanecer, como digo ahí en el texto, ¿no? Que era como el oxígeno, que existe y no te das cuenta hasta que sientes que algo huele raro, que se ralentiza, ¿no? Y que después viene la asfixia. Y por esa misma asfixia yo salgo de esa burbuja y comienzo a buscar nuevos horizontes. Ahora, justo la característica del libro es que tú entrevistas a mujeres, Nikkei, ¿cierto? Para que cuenten un poco su historia, y me imagino que
en busca de encontrar la explicación a tu propia experiencia vital. Así es, cuando decimos Nikkei, decimos, es una clasificación, es una definición que se hizo en los años 90 desde la academia, porque antes no existía. Nikkei es toda aquella persona descendiente de japoneses que no vive en Japón. Puede ser de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta generación. Entonces, yo ahí entrevisto a inmigrantes que se llamarían Issei, porque en japonés se cuenta Ichi, Ni, San, Shi, ¿no? Ichi, Issei, Nisei de Ni, Sansei de San, ¿ves? Pero ya todo se juntó en Nikkei. Y sí, hice 500 entrevistas, como te dije, durante 10 años. Y 10 años, ¿no? Sí, porque la verdad yo perdí a mi madre. Yo soy la hija última de 11 hermanos, ¿no? De 11 hijos que tuvo mi papá y mi mamá. Y fui como tardía. Yo nací ya con la generación que no debía. Yo nací con la tercera generación. Yo soy segunda generación, en verdad. Y entonces se pierdo a mi madre y no fue lo peor que me sucedió en la vida en 1988. Incluso yo saqué un libro de poesía y después me quedé callada 11 años, ¿no? No podía concretar un libro porque el dolor era tan fuerte, pero no se lo decía a nadie. Como buena japonesa, no derramaba ni una sola lágrima. Entonces comencé a entrevistar a esta señora y me fui deprimiendo más y más y más hasta que decido sacar un libro de poesía y luego concluyo en este libro que estoy muy contenta de publicar, pues, porque está hecho con mucho cariño y con mucha investigación desde la perspectiva de género. Cómo estas mujeres construyeron su femenino, su ser mujer, siendo inmigrantes, siendo de segunda generación, cuando incorporaron la figura de la Virgen María, porque se volvieron católicas, y las de la tercera generación, que nacieron en los años 60 con el ingreso de la televisión, de las revoluciones sociales de Sudamérica, ¿no? Es bien interesante el análisis de cómo se construye un hombre y una mujer, de acuerdo a la época y de acuerdo a la cultura de la cual proviene. Tú dices que esta familia viene del año 35, más o menos. 7. 1937. Pero mi papá ya había estado desde 1930. Pero ya se había... ¿Cuándo se desarrollan estos campos de concentración? Con la Segunda Guerra. Mira, aquí la tragedia y la infamia se da, pero no para la infamia para los estadounidenses, sino para los descendientes japoneses, italianos y alemanes, con el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Ahí se rompen las relaciones diplomáticas y todos los hijos de japoneses que nacían podían ser inscritos como japoneses. Por eso mis 2 hermanos mayores son japoneses, peruanos y japoneses. Pero a partir de 1942 ya nadie se podía inscribir y comienzan a coger a los que por un ardid, por una intriga, ¿no?, de un grupo político, comienzan a decir que hay espías, ¿no?, sí, del imperio japonés dentro del Perú. Y a 8.000 millas, ¿no?, hay espías en el Perú, ¿no? Y comienzan a coger y quitarle los terrenos a un señor muy poderoso que era el señor Okada. Tenía una hacienda Kaki en Huaral. Le arrebataron todo. Le arrebataron las bodegas, los negocios a todo el mundo. El colegio Lima Nico, que ahora es el colegio Teresa González de Fanning, también fue expropiado, ¿no? Y muchos de ellos, más de 1.500 familias, 1.500 personas, fueron llevadas a campos de concentración en Estados Unidos, Panamá, Ecuador, ¿no? Y esa es una parte de la historia que todavía no se cuenta, ¿no?, claramente. Muy bien, bueno, ¿y eso afectó a algunos de su familia también o no? En el caso de mi familia fue perseguida, les arrebataron las tierras, y en esas épocas, y lo cuenta Tilsa Tsuchiya también, ¿no?, a la gente descendiente japonesa les escupían en la calle, les pegaban, ¿no? Y siempre la famosa frase, ¿por qué no se regresan a su país? Y me da risa porque este es mi país. Y lo que yo he querido justamente es recoger esa persistencia y ese amor, de verdad, ese amor, ese enamoramiento con el Perú. Porque a pesar que le trataban mal, se quedaron en este país, apostaron por el país. Y si tú ves en las entrevistas, en los testimonios de todas estas señoras, todas hablan bien del Perú, aman el Perú, ¿no? Está ahí Tilsa Tsuchiya, la doctora Carmen Miyasato, que arrojaba sus libros desde la azotea porque el papá no le dejaba estudiar. Durante 2 años estudió medicina a escondidas, ¿no? O Ana Rosa Kanashiro, que es de Jauja también, ¿no? Entonces, estos ejemplos. Y yo quise recoger el habla. No sé si te fijaste en el libro, hay una señora que tiene una licorería. Y ella aprendió de los peruanos que para votar a los borrachos tenía que decir, oe, oe, sécalo, sécalo, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Y después la señora Chinén, que tuvo que, por necesidad, vender cocoliche y subía a los tranvías y se peleaba con los rateros, pues con los choros, los ladrones, ¿no? Y los cuadraba.
y los ladrones salían espantados. Entonces no se amedrentaron con nada, ni con la corrupción de algunas policías, ni con el antijaponismo que ha imperado desde 1899, ¿no? De que llegaron los japoneses, porque Sánchez Cerro implantó una ley, Benavides también, etcétera, ¿no? Acuérdate, nomás acá cerquita, el general Odría, el presidente Odría desconoció la ciudadanía de algunos descendientes japoneses, por ejemplo, el ciclista Teófilo Toda, que tenía que participar en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Montevideo en 1950, no pudo sacar un pasaporte porque le dijeron que no era peruano. Bueno, mira, imagínate eso, ¿no? Recuerdo cuando recién salió elegido por primera vez Fujimori, recuerdo haber escuchado, yo estaba en un ómnibus y recuerdo haber escuchado a una señora diciendo otra, no creo que Estados Unidos permita que Perú tenga un presidente japonés. Y es más allá del resultado, de cómo haya sido el gobierno de este presidente, es un hecho porque tú dices, pero... Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble, porque ya estábamos a las puertas del siglo XXI y primero pensar que todavía somos colonia de otro país, de otro imperio, ¿no? Y segundo, no aceptar que la presencia asiática ya forma parte de este país. Es de nuestra cultura. Decir Perú ya debe aparecer un chifa. Cuando dice Perú ya debe aparecer un maqui, ¿no? Una tempura. Ya debe aparecer una voleibolista descendiente de japoneses. Debe aparecer figuras chinas y japonesas, ¿no? Y de alguna manera este libro también busca este objetivo, porque yo soy parte de esas buscadoras de ese objetivo, que en el Perú, en el imaginario simbólico colectivo peruano, aparezca una japonesa, una china, como aparece en Brasil, como aparecen en varios países, ¿no? Muy bien, el libro se llama Crónicas de Mujeres Nikkei. ¿Ya se ha presentado o ya no? No, se presenta pasado mañana en el Centro Cultural Peruano Japonés a las 7:30 de la noche. Les invito a todos, a ti también, a todas, todos, y todex, como dicen ahora. Y yo agradezco mucho a la Asociación Peruano Japonesa y el Fondo Editorial que ha tenido, que no sé, vio en mi libro algo que valía la pena y me encanta, y yo creo que 120 años de presencia japonesa en el Perú, la asociación está pues a la altura de las circunstancias y de las ideas modernas, ¿no? Por publicar un libro de género, un libro solamente de mujeres. Eso en la cultura japonesa efectivamente es todo un logro. Claro, ¿y por qué? Porque de verdad los Nikkei peruanos son más progres, pues son más progresistas, ¿no? Claro. Muy bien, esta presentación voy a repetir, va a ser el día miércoles de esta semana, o sea el 12 de junio a las 7:30 de la noche, la entrada es libre en el Centro Cultural Peruano Japonés, capacidad limitada. En San Felipe. Y vamos a cerrar con una danza bien bonita, japonesa, con el grupo de danza de Erika Yonamine. Va a ser muy bonita. ¿Por qué? Porque vamos a agradecer además a algunas descendientes de estas señoras que están en el libro. Va a estar el tataranieto de una de las entrevistadas, ¿no? Que es Kame Agena. Entonces va a ser muy bonito, muy emotivo, y es para descendientes y para no descendientes, y porque los japoneses, los descendientes japoneses también somos el Perú, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, y gracias pues, y que te sigas entretenido. Sí, yo te espero ahí, por favor. Gracias.